Economía y la educación. La educación y la economía en la Argentina. La discusión sobre la educación pública, las políticas de crecimiento en el país y las experiencias en la región. Ya estamos promediando el mes de abril y mis hijos no logran todavía entrar en ritmo escolar. La escena de los padres colmando las plazas a esta altura del año en días lectivos demuestran que algo no está funcionando bien y si bien no es ninguna novedad, las consecuencias de estos conflictos han llegado y comenzaron a ser visibles. En economía todo tiene su costo, la vida misma no es suma cero. Los costos en educación los paga la sociedad en un todo, con menor crecimiento, con oportunidades que se nos esfuman e ilusiones de un país mejor que no encuentra su rumbo. Cada situación tiene un beneficio, o crees que lo tiene, y un costo que pagar, puede ser explícito, por ejemplo si tenéis que desembolsar dinero, o implícito, cuando no lo percibís de inmediato pero las consecuencias llegarán a mediano y largo plazo. No ir a clases tiene entre otras cosas este costo. Hacerles entender a mis hijos esta situación es una quimera. Como padres y responsables de su futuro debemos tomar nota que los costos implícitos muchas veces operan como una anestesia, te duele después que la práctica que la requirió han hecho su parte. ¿Inevitable? No. Basándome en el informe que emite el CEA, Centro de Estudios de la Educación Argentina, institución que preside Alieto Guadagni, me tomé el atrevimiento de hacer un ejemplo que si bien contiene simplificaciones propias sirve para notar qué camino adoptamos en materia de educación, los resultados logrados y qué futuro nos depara si no logramos dar un giro. Hubiese sido un honor poder hablar con mi madre de esta nota. Fue un ejemplo como tantos otros de docentes que sienten la educación con enorme convicción y tal como lo es, el verdadero capital de un país. No es vaca muerta ni los recursos naturales. El verdadero secreto de una nación que progresa está en la educación de su gente, el compromiso de sus educadores y un Estado con una política definida de educación de vanguardia. El calendario lectivo, legal de nuestro país, contiene 180 días de clases a nivel primario, los reales no alcanzan a 170 cuando consideramos conflictos, paritarias y actividades de capacitación entre otras. Los países de la OCDE promedian los 185 días y nuestros vecinos regionales como, Brasil, Colombia y Cuba no bajan de 200 días. Es decir que primer dato que nuestros hijos reciben educación institucional, llamémosle ir al colegio, tan solo el 46% de su tiempo en el año. Hubo un tiempo y no hace mucho que un funcionario sin lógica comparó nuestro país con Alemania en materia de pobreza, además de ser un dato descolgado de la realidad, haciendo caso omiso a ser una consecuencia de la sumatoria de variables entre ellas la educación como papel central y determinante de esta última. Como segundo dato, comparo nuestra educación primaria en horas de cursado y veo que un niño en Chile tiene en promedio un 53% más de horas al final del año que nuestros hijos. Estos datos surgen de la evaluación PISA 2013. Luego de esta fecha, los datos que Argentina presentó para las nuevas calificaciones fueron imprecisos y descalificamos para las últimas mediciones. La evolución de este indicador en comparación regional evidencia un retroceso alarmante y no sin elevados costos. Un niño cubano o colombiano en cuarto grado ya cuenta con el equivalente en horas de nuestros hijos cuando promedian el sexto año en el ciclo primario, es decir que perdemos en promedio un año y medio. Como dato adicional, entre el año 2002-2016 los conflictos educacionales se llevaron en la provincia de Buenos Aires 128 días de clase. Esto significa que si tu hijo ingresó y egresó entre estas fechas, cuando completó su ciclo perdió nada menos que 3/4 de un ciclo lectivo anual. Los que venden pochoclos y churros en el parque de Parabienes. Los padres salimos disparados a los espacios públicos, eso sí sabiendo o entendiendo que nuestros hijos y generaciones estarán pagando un impuesto más. Las evaluaciones del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, es un estudio que elabora la OCDE a nivel mundial para medir el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura.
El objetivo es proporcionar datos comparables que posibiliten a los países mejorar sus políticas de educación y los resultados, en definitiva soñar con un futuro preparando sus bases para lograrlo. En la evaluación del 2012 se cuantificaron las ausencias de docentes y alumnos. Ahí lideramos el ranking. Los alumnos y docentes en promedio faltamos 1,7 veces más que en Brasil, 2,3 más que en Chile, 3,5 más que en México, 3,7 más que en Perú y 59 veces más que en Corea del Sur. Las últimas mediciones sobre conocimientos de alumnos primarios en Latinoamérica con el panorama que vengo pintando no puede ser alentador sino que refleja las consecuencias de las políticas implementadas entre 1997 y 2013 en que Argentina se ubicaba en segundo lugar detrás de Cuba en 2007, octavo lugar en 2006 y noveno en 2013. El retroceso en materia de resultados es evidente. Como dato final, la idea es cruzar a modo de ejemplo tres variables. Horas de primaria anuales, dado que si queremos proyectar un país a 15-20 años debemos mirar la inversión educativa en los que tendrán a su cargo direccionar la economía en el futuro. El PBI per cápita, para entender que en economía los resultados provocan bienestar y es adecuado saber a dónde estamos parados así compararnos y aprender de las mejores prácticas. El ILE, como lineamiento de política económica que le ha permitido a los países más pujantes ser los top 10 en materia de educación, producción y progreso económico-social. Del cuadro surge que en promedio un niño en Argentina tiene un 20% menos de instrucción primaria contra los países que nos gusta compararnos. En el corto plazo, los parques seguirán repletos de felices niños. En el largo plazo, nuestro PBI seguirá siendo 5 veces menor que el promedio de los 8 países más pujantes del mundo. ¿O algo va a cambiar? Hoy, esto es lo que sucede. Quiero para mis hijos un futuro mejor. La economía es una ciencia social. Es lo primero que enseñamos a nuestros alumnos, porque la economía estudia la forma en que los individuos y grupos toman decisiones sobre los recursos disponibles, que son siempre escasos, para satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la sociedad. De esta definición se desprenden conceptos claves para la economía, como necesidades, escasez, y recursos. En el contexto de la pandemia actual, ¿cómo se abordaron las elecciones sobre las necesidades ilimitadas y los recursos escasos? Sin duda, en las diferentes decisiones tomadas por el Estado, las necesidades de los niños no fueron una prioridad. Los escasos recursos se redistribuyeron, pero no precisamente para apoyar a la educación. Y, por último, la escolarización, la presencialidad en el aula, no fue considerada una necesidad colectiva. Como la economía es una ciencia social, no es posible comparar en forma directa ni lineal lo que sucede en un país con otro, porque el comportamiento de los agentes económicos, familias, empresas y Estado difiere en cada lugar. Por ende, aunque es un elemento que influye en la toma de decisiones, observar qué ocurre en otros países no significa tener el diario del lunes. La realidad es tan compleja, que cuando se construye un modelo para analizarla, debemos hacer simplificaciones. En el territorio. Estas simplificaciones están basadas en supuestos que identifican cómo una variable afecta el modelo, manteniendo todas las demás variables constantes. Es decir, cuando se dice que en Europa o Estados Unidos se abrieron las aulas y se tuvo que dar marcha atrás, se está mirando la parte vacía del vaso medio lleno. Deberíamos conocer a fondo en qué estado de situación epidemiológica estaba cada país y qué medidas de flexibilización estaban vigentes, para sacar cualquier conclusión seria. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, elaboró un informe muy interesante sobre el impacto del COVID-19 en los sistemas educativos de América Latina. Una de sus recomendaciones es utilizar un mecanismo de microplanificación con geoposicionamiento para el regreso a clases. ¿Qué significa esto? Que las decisiones deben tomarse en cada territorio, en función a las características de la oferta y demanda de los servicios educativos.
Al mismo tiempo, el gobierno central debe dictar un plan general para la vuelta a clases y otorgar lineamientos para apoyar a los niveles regionales y a las escuelas en su implementación. ¿Qué hacer? En Argentina, el gobierno nacional delegó la decisión sobre las clases presenciales a cada provincia, pero no acompaña ni exige avances en esta línea. Al día de hoy, Córdoba no está dentro de las 10 provincias que elaboraron un plan jurisdiccional de retorno al aula. Y de esto último nadie habla, ni la mayoría medios ni los padres. ¿Qué está haciendo Walter Graubach? ¿Por qué Córdoba no tiene un plan para las clases presenciales después de un año de pandemia? Las promesas políticas de retorno al aula no alcanzan, se necesitan ver acciones. Por el lado de algunos medios, el tema debe ser investigado más a fondo. ¿Cómo retornamos a que la educación en Argentina sea un pilar fundamental? ¿Cómo se hace para volver a clases presenciales, con los gremios que no quieren dialogar con los padres, los representantes de los menores y un Estado que se esconde detrás del COVID, mientras los docentes ponen sus propios recursos para mantener cierta continuidad educativa? La falta de coherencia con la que se intenta justificar la no presencialidad en las aulas es inadmisible. Los niños asisten a las tan ansiadas escuelas de verano, a las colonias de vacaciones, sin evidencias de que éstas se hayan transformado en un foco de transmisión del virus. Comparaciones. Tenemos el turismo abierto, las playas desbordadas con aglomeraciones de gente sin barbijo y todos los días la policía de Córdoba desarma fiestas clandestinas. El gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, decidió no acatar la restricción para la circulación nocturna, con el legítimo fin de no perjudicar al sector privado, tan golpeado por la crisis que generó la cuarentena. La pregunta es, ¿cuándo será la educación una prioridad? Retomando los conceptos de necesidades, escasez, y recursos en materia educativa, ¿cuál es el mensaje transmitido durante la pandemia? Que aprender no es importante pero el esparcimiento sí, que la educación es una necesidad secundaria, que en Argentina no hay recursos destinados a la educación, y lo más grave, que la sociedad no considera que la educación forme parte de la solución para un país desarrollado. ¿Cómo y cuánto se invierte en la educación? ¿Argentina? Observatorio Argentinos por la Educación y autor, Agustín Claus, especialista en economía de la educación / Flaxo. El contexto. Septiembre 2019. Estructura del presupuesto educativo consolidado por nivel de gobierno, nación y provincias. Nota, educación básica, refiere a los niveles y modalidades de la educación no universitaria, AP refiere a Administración Pública Nacional. Fuente, elaboración propia. El presupuesto es la principal herramienta que refleja las prioridades de las administraciones de gobierno. En el presupuesto se comunican las acciones de gobierno, las proyecciones de los recursos y la asignación de las erogaciones que imprimen factibilidad operativa a la gestión pública. La interpretación y su comprensión permiten evidenciar las decisiones que toman las administraciones de gobierno en cada periodo determinado. El análisis del presupuesto es el punto de partida para examinar la estructura y evolución del financiamiento educativo. El sistema educativo en Argentina se sustenta en un esquema federal y descentralizado. El Estado nacional y las provincias tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer la educación y solventar el financiamiento educativo. La estructura actual del sistema se estableció en 2006 por la Ley de Educación Nacional número 26.2063 que regula las responsabilidades por nivel de gobierno. A. El Estado Nacional tiene a cargo las universidades nacionales y fija la política nacional a través de políticas que promuevan la equidad educativa. B. Las provincias administran las instituciones educativas de los niveles y modalidades y los institutos terciarios, formación docente y o técnico profesional. La estructura del financiamiento educativo por nivel de gobierno es compleja. La principal fuente de
Redistribución de recursos a nivel federal es la coparticipación federal de impuestos junto con los fondos nacionales. Mediante este esquema, se transfieren a las arcas de las jurisdicciones provinciales los recursos de manera diaria, transferencias automáticas, originados en impuestos nacionales, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, a las ganancias, a los bienes personales y a la seguridad social. Además, el Estado Nacional, a través de sus reparticiones ministeriales, destina fondos específicos mediante políticas nacionales a las provincias, transferencias no automáticas. Por último, las provincias poseen como fuente de recursos la recaudación de origen provincial. La Ley de Financiamiento Educativo número 26.075, en el año 2005, estableció alcanzar la meta de inversión del 6% del Producto Interno Bruto, PIB, en educación, ciencia y tecnología para el año 2010. Luego de alcanzado este nivel de inversión, la Ley de Educación Nacional número 26.206, sancionada en el 2006, estableció destinar el 6% del PIB exclusivamente a la educación como nivel de inversión mínima. Este marco normativo estipula que ambos niveles de gobierno realicen esfuerzos presupuestarios para alcanzar y sostener esta meta de inversión educativa consolidada, nación y provincias. 4. En la evolución de la inversión educativa en Argentina, se pueden diferenciar tres subperiodos. Respecto del desempeño y cumplimiento de la meta de inversión. Entre los años 2008 y 2011, se registró un crecimiento de la inversión educativa en ambos niveles de gobierno, elevándose del 5,0% al 5,4% del PIB, respectivamente. Luego, entre los años 2012 y 2015, el nivel del gasto se sostuvo alrededor del 5,7% del PIB. Por último, entre 2016 y 2018, se evidenció un cambio de tendencia, se redujo el nivel de gasto respecto del PIB al 5,8% en 2016 y se estima que al 5,1% en 2018 por ambos niveles de gobierno. Respecto a la magnitud del gasto educativo, entre 2008 y 2015, creció en pesos constantes con una desaceleración entre 2011 y 2015, mientras que entre 2016 y 2018, se contrajo el nivel de recursos destinados a la educación. Entre 2008 y 2011, el gasto educativo se incrementó 22%, impulsado por Nación, 37%, mientras que en las provincias aumentó 17%. Entre 2012 y 2015 se incrementó 13%, desacelerando su variación real, mientras que entre 2016 y la estimación de 2018 se redujo cerca del 8% el total consolidado. En Nación cayó 12% y en las provincias, 7%. El desempeño en el cumplimiento de la meta de inversión no resulta ajeno al contexto macroeconómico. Esto se debe a que por un lado, depende de los niveles de recaudación, y por otro lado, a la condicionalidad destinada a financiar la educación, en el marco de la relación fiscal Nación-provincias. Es por ello que, aunque excede el alcance del informe, resulta clave destacar que la devolución de los recursos coparticipables mejoró las arcas provinciales con disponibilidad inédita de recursos para sostener la participación de las provincias en el nivel consolidado. En el esquema del federalismo fiscal, la principal fuente de financiamiento es la distribución de los recursos del régimen de coparticipación federal de impuestos. 5. 2 puntos de ahí su importancia en materia de la responsabilidad institucional por nivel de gobierno y el financiamiento educativo. Los niveles de recaudación se encuentran asociados al desempeño de la economía y a las pautas tributarias que establecen los mecanismos que operan sobre la recaudación. En los últimos 10 años,
Se avanzó en el federalismo fiscal, sustentado en la equitativa correspondencia entre los niveles de gastos y recursos públicos entre nación y provincias. Es decir, el incremento relativo por parte de las provincias en la distribución de recursos con la nación mejoró la posición fiscal de las provincias y las dotó de mayores recursos para políticas públicas, entre ellas, la educación. Por nivel de gobierno, la magnitud de los recursos, entre 2008 y 2015, a cargo de la nación se incrementaron en un 6% mientras que en las provincias se elevó en un 30%, respecto del 2008. Para los años 2015 y 2018, los recursos en la nación se redujeron 19%, mientras que las provincias registraron un crecimiento del 6% mejorando la posición fiscal a lo largo de la última década. En la última década, las provincias incrementaron de forma gradual su participación en los recursos que reciben del régimen de coparticipación federal de impuestos, del 41% al 46%, aumentando la magnitud de recursos en pesos reales. Entre 2015 y 20.186, se registró un inédito impulso de descentralización de recursos hacia las provincias, en particular a partir del año 2016 las provincias contaron con más recursos impulsado por el Consenso Fiscal 2016 que implicó la devolución de 15 puntos más de coparticipación. Esta situación implicó elevar la participación provincial al 53% respecto del total de recursos, marcando una participación inédita.